Gloria a Dios, hermanos. Estoy muy agradecido primeramente con Dios por haberme dado este privilegio de presentarme delante de ustedes como su invocadura para venir a traerles la palabra que ha revelado por medio de las Escrituras. Oremos, hermanos, que Dios abre nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar y para recibir lo que tiene por nosotros hoy. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana. Te pedimos, Señor, que abres nuestros oídos para escuchar, oh Dios, tu mensaje. Pedimos, Señor, que abres nuestros corazones también para recibir, Señor, de tu gran bondad. Padre, pedimos que al salir de aquí, nuestros corazones se regocijen nada más y nada menos que en la persona de Cristo. Pedimos, Dios, que al salir de aquí, nuestras mentes y nuestros seres tengan un entendimiento más alto y más grande y más profundo de Cristo, y que solamente Cristo sea glorificado. Amén. Como sabemos, hermanos, en esta mañana conmemoramos el Domingo de Ramos, que es el inicio de la Semana Santa. Y hoy nuestro texto bíblico se va a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 19. Comenzando en el versículo 28, dice así: Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Dijo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio a la ciudad y oró por ella. Dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de sus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Este evento que está recordado aquí en el libro de Lucas, como les había dicho, en el contexto aquí es el inicio de la semana de la Pascua. Y aquí vemos que también este sería el inicio de la semana final de nuestro Salvador. La semana final de su vida físicamente y la semana final de su ministerio terrenal. Este evento está llamado, va por nombre la entrada triunfal, pero también se puede conocer como la coronación humilde del Salvador.
Y al progresar por esta enseñanza, yo les quiero dar una explicación de estos versículos, pero más que nada yo quiero decirles qué es la relevancia que tiene este evento hacia el Evangelio y qué es nuestra responsabilidad a Cristo. Comenzando en el versículo 28 y 29, vemos aquí que hay dos ciudades pequeñas que nos indica el apóstol Lucas. Y es la ciudad Betfagé y Betania. Betania, junto al Monte de los Olivos, era un pequeño pueblo que es mencionado frecuentemente en la vida de Jesús. Y aquí se localizaba el hogar de María, Marta y de Lázaro. Y hoy en día se conoce por el nombre El Azaría, que se traduce directamente a la frase que dice lugar de Lázaro. Y sabemos que aquí fue donde Jesucristo resucitó a Lázaro cuando había muerto 4 días, cuando estaba muerto por 4 días. Betfagé era otro pequeño pueblo enseguida de Betania. Y ahí es un lugar bien reconocido y tiene una buena reputación por su hospitalidad hacia los peregrinos. Como sabemos, en el contexto aquí, era el inicio de la semana donde iban a festejar la Pascua y el apóstol Juan nos indica que muchos iniciaban su peregrinación en el inicio de la semana para purificarse para la Pascua. Mucha gente tendría que pasar por Betfagé para subir hacia Jerusalén. Y aquí también vemos que es la ciudad donde Jesús les mandó a sus discípulos para que adquirieran el asno. Vemos aquí en el versículo 30 que aún no habiendo llegado hacia la aldea, Cristo sabía que el asno estaba atado. Y estaba atado en el lugar preciso donde había dicho sus discípulos. Y también sabía la respuesta que tenían que decir si alguien viniera a reclamarlos. Y vemos que esto es cierto por los siguientes versículos que nos confirman eso. Y la importancia de esto es que nos da luz a la persona de Cristo. Vemos aquí su omnisciencia. Vemos aquí que realmente, verdaderamente era hombre, pero también verdaderamente era divino, era Dios. Y eso es significante a la persona de Cristo. Los discípulos usaron aquí sus mantos como suadero, como una montura, para que Cristo entrara hacia la ciudad montado en el burro. Esto aquí, como vamos a ver, es un cumplimiento de profecía. Aquí vemos la reacción de la multitud al Cristo ir avanzando. Vemos aquí que a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino, verso 36. El acto de tender los mantos sobre el piso es un acto que demuestra honor. Es un acto que rinde homenaje hacia una persona, pero este rendimiento de homenaje estaba reservado para la realeza más prominente y más prestigiosa. Vemos aquí en el Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 13, cuando el rey Jehú fue ungido por Eliseo para ser el nuevo rey de Israel, la gente tendía sus mantos sobre los escalones para que pasara Jehú. Es un rendimiento de homenaje, es una muestra de honor. Y esto se puede comparar como si fuera alguien caminando por la alfombra roja. Muchas celebridades y gente prestigiosa, gente de honor, caminan por la alfombra roja. Y hay poca gente que camina por ahí, que tienen ese honor de caminar por la alfombra roja. Cuando Cristo se acercaba a la bajada del monte, podemos ver que los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Cristo. Y ellos fueron los que iniciaron esta alabanza. Y entre el bullicio emocional, toda la gente se reunió en alabanza dirigida a Cristo.
Pero por lo que vamos a ver, esta alabanza no era sincera, era superficial y era voluble. Porque habían visto a Cristo hacer todos estos milagros y ellos sabían las Escrituras, sabían que los actos de los hechos de Cristo que había hecho eran, ¿cómo les diré? Eran prueba de quién era Jesús. Eran prueba de quién era Jesús. Y como vamos a ver, lo alababan porque era el Mesías prometido, pero tenían una expectativa diferente. Este evento fue el cumplimiento de la profecía del libro de Zacarías. Si van conmigo al libro de Zacarías, capítulo 9, vemos aquí lo que esperaba la gente judía. En el versículo 9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Eso es lo que tenían en mente los judíos. Su expectativa era muy diferente a lo que era el propósito de Cristo en ese tiempo. Ellos buscaban una liberación de la opresión romana, una liberación política. Buscaban un reino físico. Y aunque sí estaban coronando al Rey de Reyes, querían que su dominio se estableciera ahí mismo. Pero Cristo nos dice que todo esto no iba a pasar hasta que el Hijo del Hombre sufriera y fuera rechazado por la generación presente. Vemos también, yendo para atrás al libro de Lucas, en el versículo 38, vemos que la multitud gritaba: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. En el libro de Mateo vemos la misma historia, pero ellos decían: Hosana al Hijo de David, en el versículo 9. Decían Hosana al Hijo de David. Esa palabra Hosana es directamente traducido a la frase sálvanos, que también esto es una cita directamente de los Salmos. El Salmo 118, versículo 25 es la cita por la cual está citando aquí Mateo. Yendo para atrás para Lucas, vemos que dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. También es una misma cita del mismo Salmo, pero del versículo que viene, el versículo 26. Pero lo que es interesante es que el hecho de que se refirieron a Jesús como el Hijo de David es prueba que reconocían la afirmación mesiánica de Jesucristo. Pero como les dije, ellos buscaban un paz y un éxito políticamente, y buscaban ser rescatados de la opresión romana, pero Cristo nos indica en el capítulo 17 de Lucas que esto no iba a suceder antes que el Hijo sufriera y fuera rechazado por la generación presente. Estas alabanzas eran superficiales y volubles, porque no cumplió Cristo con sus expectativas. Vemos aquí en el verso 39, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús y dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Los fariseos se ofendieron que las multitudes estaban brindando alabanza y adoración a Cristo, pero no pudieron pararlos porque la multitud estaba enorme.
Como les había dicho, mucha gente venían siguiendo a Cristo no solamente por los milagros, pero también por venir a observar la Pascua. Y los fariseos no pudieron calmar la multitud, pero vinieron al que tenía poder para calmarlo. Pero la respuesta de Cristo es muy interesante porque dijo: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Aun si la gente se calla, la creación entera no podrá encontrar el sosiego, y ellos serían los que anunciarán la gloria y majestad de Dios. Hay muchas escrituras aquí en la Biblia que hablan tocante la naturaleza, rindiéndole adoración a Dios. Vemos a Isaías 55, versículo 12. Ahí podemos ver muy claramente de lo que habla Cristo. Amén. Y dice: ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpiarán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Así veremos que aunque Cristo estaba siendo alabado por la gente, dijo que aunque estas personas se caigan, la creación iba a rendirle adoración. Vemos aquí que Cristo no solamente es rey de los judíos, no solamente es rey de Israel, no solamente es rey de reyes ni señor de señores, pero vemos aquí que Cristo también es el rey de la existencia cosmológica entera, que hasta las cosas inanimadas le rinden homenaje. Yo les digo a ustedes que si aún ustedes se callan, algo más le va a rindar adoración a nuestro Dios. Vemos aquí en versículo 41, dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio a la ciudad y lloró por ella. Cristo lloró porque miraban los corazones de la gente. Y aunque la gente lo adoraba, su modo de ser, su modo de ánimo, no mostraba gozo. Y Cristo llorará porque Él sabía lo que les esperaba. Y vemos aquí que la palabra usada por Lucas para describir el llanto de Cristo no es la misma palabra que usa Juan cuando describe el momento en que Jesús lloró, en Juan 11:35. La forma que está presentada aquí es la palabra más fuerte que el dialecto griego tiene para expresar llanto de esa manera. Representa lo equivalente a andar sollozando y llorando amargamente. Y es la misma forma que usa Lucas para describir la manera que lloró Pedro cuando rechazó a Cristo. Cristo lloró amargamente porque la gente había rechazado a quien les pudo brindar la paz verdadera. La gente buscaba paz, y eso lo vimos cuando leímos la profecía de Zacarías. La gente buscaba paz, pero no era la paz que Cristo quería brindarles. En vez de la opresión romana, quería librarlos de la opresión de su corazón, de la opresión del pecado. Ellos buscaban la paz políticamente, pero Cristo les estaba ofreciendo paz espiritualmente. Y vemos aquí que la frase que usa Cristo, estas cosas ya están ocultas de sus ojos, es un pronunciamiento de juicio y de sentencia sobre el pueblo por haber rechazado a Cristo. Y es un pronunciamiento muy fuerte, porque veremos aquí la profecía de nuestro Salvador en el versículo 43 y 44. Es una profecía de juicio sobre Jerusalén.
y sabremos que esta profecía será cumplida. El historiador Josefo nos cuenta que más de 1 millón de judíos murieron cuando el ejército romano asedió a la ciudad de Jerusalén en el año 70 del primer siglo. El ejército estaba dirigido por el emperador Tito, quien bajo de las instrucciones de su padre recibió la orden de destruir a todos los habitantes de la tierra de los judíos. Esto implicaba hombres, mujeres y niños. Y esto fue la sentencia divina por no haber reconocido el tiempo en que el Mesías había llegado para salvarlos. Pero esto, ¿qué tiene que ver con nosotros, hermanos? ¿Qué relevancia tiene hacia el cristiano hoy? Bueno, lo que podemos asegurarnos es que este juicio y esta sentencia es más que cierta hacia la persona que no recibe a Jesucristo. El que rechaza a Cristo será sentenciado. También nos advierta que a veces entre el bullicio cristiano, entre el cristianismo, hay gente que verdaderamente no son discípulos y no son ovejas del mismo rebaño. Pero el único remedio que cualquier de estas personas tienen es totalmente en la proclamación del Evangelio de Cristo. Pero les quiero preguntar, si alguien se acercara a usted y le preguntara, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué sería su respuesta? ¿Qué respondieras? Ahí nomás guárdalo en su mente. Pero antes de decirles qué el Evangelio es, yo les quiero mostrar lo que el Evangelio no es. Primeramente, el Evangelio no es nuestro testimonio personal. Aunque puedan ser útiles para iniciar una conversación tocante el Evangelio, en sí mismos no tienen el poder para salvar a la persona. El Evangelio tampoco es las buenas nuevas de que Dios nos da propósito y significado a nuestras vidas. Eso tampoco tiene el poder para la salvación. Aunque es cierto, es una consecuencia del Evangelio, eso en sí mismo no tiene el poder para salvarnos. Tampoco es las buenas nuevas de que Dios nos da paz. También esa es una consecuencia del Evangelio. Y el Evangelio no es las noticias de que Dios ama a todo el mundo incondicionalmente tal como somos. Eso ni siquiera es verdad. La afirmación más precisa es que Dios nos ama a pesar de lo que somos, no tal como somos. Pero quizás dirá usted, pues hermano, Juan 3:16, hermano, Dios es amor. Sí, pero el amor de Dios no se puede separar de su santidad. Y tienes que leer el capítulo entero para entender lo que dice Juan 3:16. Vemos aquí que en Juan 3:18 el apóstol Juan nos dice que los que no creen ya están condenados. En el mismo capítulo nos dice en el verso 36 que los que rechazan al Hijo no sabrán lo que es la vida eterna. Salmos nos dice también, Salmos 5 dice que Dios aborrece a los malhechores, los tramposos, los asesinos y también destruye a los mentirosos. Si Dios nos ama tal como somos, entonces no hay necesidad para nosotros cambiar. Pero no es así, porque la Biblia dice que en Cristo somos hechos nuevas criaturas. Somos redimidos y transformados. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Si no es nada de eso.
El Evangelio es simple. Y el Evangelio está basada en la persona y obra de Cristo. El Evangelio es las buenas nuevas de la persona y obra de Cristo. Y como les dije, esta profecía, este evento era un cumplimiento de profecía. Y eso era necesario porque Cristo necesitaba cumplir las profecías del Antiguo Testamento porque era la promesa prometida a nosotros. Vemos aquí en Romanos 1:6, si voltean ahí conmigo, versículo 1, en el capítulo 1 dice aquí: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido a las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Aquí vemos claramente una descripción de la persona de Cristo. Era descendiente de David, y eso también nos era prometido en las escrituras antiguas. Vemos también en Romanos 15:8 que todo esto es conforme a las escrituras. Dice aquí: les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Cristo, su persona y su obra, era el cumplimiento de lo que se basaba todas las escrituras del Antiguo Testamento. Todas las profecías mesiánicas fueron cumplidas en Cristo. Vemos aquí en un comentario del libro de Lucas, escribe el doctor R.C. Sproul que hay muchos estudiosos que han intentado contar todas las profecías con respecto al Mesías, y los que fueron cumplidas en la persona y obra de Cristo, y encontraron que de 1000 a 1200 profecías fueron cumplidas por Cristo en el Nuevo Testamento. Así que la prueba es muy clara. Cristo es el Mesías prometido en las escrituras antiguas. Ya sabiendo lo que es el Evangelio, es importante que sabemos nuestra responsabilidad. Como cristianos, ¿qué debemos de hacer? Este evangelio sabemos que está siendo atacado cada día más y más. Esta realidad no es un fenómeno nuevo, pero también era algo que Pablo estaba batallando en la iglesia de Galacia. Muchas iglesias y predicadores hoy en día han querido tergiversar el evangelio para estar conforme a la cultura y a lo que pide el mundo. Pero Dios no nos ama hacer eso. Y lo que eso ha resultado es que ha rendido a conversiones falsas. Y la gente, sin saber, creen que van por el camino angosto, pero el camino que lleva va hacia la perdición. Hicieron un estudio
en el 2 de mayo del año pasado que indicaba que el 81% de las personas en los Estados Unidos creen en Dios. Pero ese resultado es muy interesante y a la misma vez es un poco espantoso porque nomás vemos, si usted prende la televisión, puede ver que la moralidad de nuestra sociedad va bajando más y más y más. Estos números que el 81% de las personas en los Estados Unidos creen en Dios, pues está algo mal, algo está mal ahí. Algo no está muy bien. Pero es que muchos de ellos no son ovejas del rebaño. Y desafortunadamente ellos sufrirán el juicio y la sentencia de Cristo, de Dios. Y como cristianos, cada uno de nosotros somos llamados para ser discípulos. Vemos Mateo 28, 18. Y dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, es nuestro mandato divino de ir a predicar el Evangelio. No necesitamos seguir en acuerdo con la cultura si la cultura se está desviando de la ley de Dios. Y no es nomás trabajo del ministro, no es trabajo nomás del estudiante bíblico o del maestro bíblico, sino es responsabilidad dirigido a toda la iglesia. Y es su responsabilidad también. Debemos de predicarlo sin cesar, sin miedo, sin disculpa a los que se ofenden, porque aunque en amor se debe de predicar el Evangelio, sabemos que la naturaleza de este mensaje ofende, porque es exclusivo y va a ofender a los que los escuchen. Pero tenemos que creer que el Evangelio es el poder de Cristo para la salvación. Necesitamos que estar de acuerdo con Pablo aquí, porque mucha gente no verdaderamente cree que el Evangelio de Cristo es el poder de la salvación. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en Dios. Tenemos que rendirnos y tenemos que mantenernos fiel. La Biblia se refiere a los cristianos en 1 Corintios 5, a los cristianos como embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Hubiera sido bien si Dios nos perdonara por un rato. Hubiera sido más que lo que merecíamos. Hubiera sido gracia si Dios nos hubiera puesto en el infierno por un rato y nos sacara. Hubiera sido gracia si Dios nos dejara ahí en un lugar, pero nos ha hecho más que eso. Además de ser hijos de Dios, nos ha hecho embajadores, que es un privilegio muy grande. Y hoy, hermanos,
nosotros somos llamados como embajadores de Cristo. En este tiempo de la Pascua vamos a ver que aunque Cristo murió, vemos que su victoria más grande fue cuando venció la muerte. Y eso es una de las diferencias más grandes que nosotros tenemos, porque nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios aún vive y reina. Y aunque la gente judía no sabía eso en ese entonces, nosotros tenemos las Escrituras completas y sabemos que un día sí va a establecer su trono aquí en la tierra. Pero cuando eso pasa, va a ser muy tarde para la gente poder rendirse hacia Dios. Y nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad que nos ha dado de ir y enseñar a la gente. Les voy a pedir que seamos fieles al llamado para que Cristo nos utilice como utensilios honrosos para la exhortación hacia los seres que están perdidos. Oremos hoy en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana. Te alabamos, oh Señor, y glorificamos tu nombre. Por medio de esta enseñanza, Señor, pido que tu pueblo sale de aquí con un entendimiento más grande y más profundo de quién es Cristo. Porque Cristo solamente es la solución para los seres perdidos. Y Cristo es enteramente la vida del cristiano. Que Cristo sea glorificado. Solamente Cristo. Te damos las gracias hoy, Señor. Que sea bendecido tu nombre. Que tu nombre sea exaltado. Y aunque si nosotros nos callamos, Señor, sabemos que todas las cosas en la naturaleza te rindarán adoración. Pero te pido, Señor, que tu pueblo sea parte de esa alabanza. Danos el privilegio honroso, Señor, de poder venir ante tu presencia y glorificarte. En el nombre del Señor te pido. Amén.